¿Quieres descubrir cómo la Play 2 se convirtió en la consola más vendida de todos los tiempos? Descúbrelo aquí, en Cuestión de Pixel, su canal sobre videojuegos. El PlayStation 2, lanzado por Sony en el año 2000, no solo marcó un hito en la historia de los videojuegos, sino que se convirtió en un fenómeno cultural que definió toda una generación de jugadores. Desde su potencia técnica hasta su impresionante biblioteca de juegos y su impacto en la cultura popular, el PS2 dejó una marca imborrable en la industria del entretenimiento. Una de las características más destacadas del PlayStation 2 fue su potencia tecnológica para su época. Aquí especificaremos un poco más en ella. 1. Procesador Emotion Engine. El PS2 estaba equipado con un procesador Emotion Engine, diseñado específicamente para manejar gráficos avanzados y un rendimiento de juego fluido. Desarrollado por Sony y Toshiba, este procesador ofrecía una capacidad de procesamiento impresionante para la época, permitiendo al PS2 manejar entornos 3D detallados y complejos. 2. Unidad de procesamiento gráfico, GPU, Graphics Synthesizer. Junto con el Emotion Engine, el PS2 contaba con una potente GPU llamada Graphics Synthesizer. Esta unidad de procesamiento gráfico fue fundamental para generar los impresionantes gráficos del PS2, permitiendo efectos visuales avanzados, texturas detalladas y animaciones fluidas. 3. Arquitectura de sistema compleja. El PS2 presentaba una arquitectura de sistema compleja y altamente optimizada que permitía una comunicación eficiente entre el procesador, la GPU y otros componentes del sistema. Esta arquitectura contribuyó a maximizar el rendimiento del PS2 y a proporcionar una experiencia de juego fluida y sin interrupciones. 4. Capacidad de almacenamiento. El PS2 también era notable por su capacidad de almacenamiento. Utilizaba discos ópticos de formato DVD-ROM como medio principal de almacenamiento, lo que permitía a los desarrolladores de juegos incluir mundos más grandes, gráficos más detallados y secuencias de vídeo de mayor calidad en sus juegos. Ahora hablaremos sobre uno de los mayores éxitos de esta consola, que es la biblioteca de juegos del PlayStation 2. Es una de las más extensas y variadas en la historia de los videojuegos, con una amplia gama de títulos que abarcan múltiples géneros y estilos. 1. Diversidad de géneros. El PS2 contaba con juegos que satisfacían prácticamente cualquier preferencia de juego imaginable. Desde juegos de acción y aventuras hasta juegos de rol, deportes, carreras, lucha, simulación, plataformas, disparos y más, la biblioteca del PS2 tenía algo para todos los gustos. 2. Títulos emblemáticos. El PS2 fue el hogar de muchos juegos que se convirtieron en clásicos instantáneos y que siguen siendo recordados y apreciados por los jugadores hasta el día de hoy. Entre estos títulos se encuentran Grand Theft Auto, San Andreas, Gran Turismo 3, A-Spec, Final Fantasy X, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, Shadow of the Colossus, God of War, entre otros. 3. Series icónicas. Muchas de las franquicias de videojuegos más queridas y duraderas debutaron en el PS2 y se convirtieron en sinónimo de la consola. Estas incluyen series como Grand Theft Auto, Final Fantasy, Metal Gear Solid, Kingdom Hearts, Ratchet y Clank, Jak and Daxter, Devil May Cry y Resident Evil, entre otras. 4. Exclusivos de PlayStation. El PS2 también contaba con una sólida selección de juegos exclusivos que solo estaban disponibles en la plataforma PlayStation. Estos juegos fueron desarrollados por estudios internos de Sony, así como por desarrolladores externos que eligieron lanzar sus juegos exclusivamente en la consola de Sony.
5. Variedad de experiencias. La biblioteca del PS2 ofrecía una variedad de experiencias de juego, desde aventuras épicas y emocionantes hasta desafíos tácticos y emocionantes. Ya sea que los jugadores estuvieran interesados en explorar mundos abiertos, resolver puzzles ingeniosos, participar en intensas batallas o simplemente disfrutar de la diversión arcade, el PS2 tenía algo para todos. Además de su impresionante capacidad para jugar videojuegos, el PS2 también fue un pionero en el ámbito del entretenimiento multimedia. Por primera vez, los usuarios podían utilizar su consola no solo para jugar, sino también para reproducir DVD y CD de audio, convirtiéndolo en un centro de entretenimiento doméstico completo. En ella podíamos disfrutar de 1. Reproductor de DVD. Una de las características más destacadas del PS2 fue su capacidad para reproducir películas en formato DVD. Esta función convirtió al PS2 en uno de los reproductores de DVD más populares y asequibles en el mercado en ese momento, lo que lo convirtió en un elemento imprescindible en muchos hogares. 2. Reproductor de CD de audio. Además de reproducir DVD, el PS2 también podía reproducir CDs de audio, lo que permitía a los usuarios escuchar su música favorita a través de la consola. Esto amplió aún más las capacidades de entretenimiento del PS2 y lo convirtió en un dispositivo central para diversas formas de entretenimiento. 3. Software de reproducción de medios. Sony lanzó varios software de reproducción de medios para el PS2, incluido el reproductor de DVD oficial y software de música como Music Maker y Music 3000. Estos programas permitían a los usuarios crear música, mezclar canciones y más, ampliando aún más las capacidades de entretenimiento del PS2. ¡4. Conectividad con periféricos. El PS2 también era compatible con una variedad de periféricos multimedia, como teclados, ratones, cámaras y unidades de almacenamiento externas. Esto permitía a los usuarios conectar sus dispositivos y acceder a una amplia gama de funciones multimedia adicionales. 5. Juegos con funcionalidades multimedia. Algunos juegos para el PS2 también aprovecharon las capacidades multimedia de la consola. Por ejemplo, juegos como Gran Turismo 4 incluían funciones de reproducción de música personalizada, que permitían a los jugadores escuchar su propia música mientras jugaban. El legado del PlayStation 2 es vasto y significativo, ya que dejó una huella en la industria de los videojuegos y en la cultura popular en general. Aquí están las razones por las cuales el legado de la Play 2 perdura hasta el día de hoy. 1. Consola más vendida de todos los tiempos. La Play 2 sigue siendo la consola de videojuegos más vendida de todos los tiempos, con más de 155 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Esta cifra récord es un testimonio de su impacto duradero en la industria. 3. Impacto en la cultura popular. La Play 2 trascendió el mundo de los videojuegos y se convirtió en un fenómeno cultural. Su distintivo diseño negro y su logotipo plateado se convirtieron en símbolos reconocibles en todo el mundo, mientras que sus juegos y personajes icónicos influyeron en la música, el cine y otros aspectos de la cultura popular. 5. Longevidad y relevancia continua. A pesar de haber sido lanzado hace más de 2 décadas, el PS2 sigue siendo relevante para muchos jugadores hoy en día.
Su amplia biblioteca de juegos, combinada con la durabilidad de la consola misma, ha asegurado que el PS2 siga siendo una opción popular entre los aficionados a los videojuegos que desean revivir la nostalgia de su juventud o experimentar algunos de los mejores juegos de la era. 1. Icono de la juventud. El PS2 se convirtió en un símbolo de la juventud y la cultura gamer en la década de 2000. Fue una parte integral de la vida de millones de jóvenes en todo el mundo, proporcionando horas de entretenimiento y conectando a jugadores de diversas culturas y países. 2. Referencias en la música y el cine. El PS2 apareció en numerosas películas, programas de televisión y vídeos musicales, lo que lo convirtió en un elemento omnipresente en la cultura pop. Desde películas como The Matrix hasta vídeos musicales de bandas como Gorillaz, el PS2 se integró orgánicamente en la narrativa de la cultura popular. 3. Crossover entre la música y los videojuegos. El PS2 fue pionero en los juegos musicales como Guitar Hero y Rock Band, que combinaban la música con la jugabilidad interactiva. Estos juegos no solo fueron éxitos comerciales, sino que también ayudaron a popularizar la música y a introducir a nuevas generaciones de jugadores a artistas y géneros musicales. 4. Comunidad de jugadores. El PS2 facilitó la creación de una comunidad global de jugadores que compartían su pasión por los videojuegos. Los foros en línea, los sitios web de fans y los eventos como convenciones de juegos proporcionaron espacios para que los jugadores se conectaran, compartieran experiencias y discutieran sobre sus juegos favoritos del PS2. 5. Impacto en el lenguaje y la cultura visual. El PS2 introdujo términos y conceptos específicos de los videojuegos en el lenguaje cotidiano y la cultura visual. Términos como speedrun, boss fight y easter egg se volvieron comunes entre los jugadores y se integraron en la cultura popular en general. Ahora hablaremos un poco sobre algunos aspectos negativos que tuvo la consola. 1. Precio inicial alto. Cuando se lanzó inicialmente, el PS2 tenía un precio relativamente alto, lo que lo hacía inaccesible para algunos consumidores. Esto pudo haber limitado su adopción inicial y llevó a algunos jugadores a esperar a que el precio bajara antes de comprar la consola. 2. Escasez de existencias. Tras su lanzamiento, el PS2 sufrió de escasez de existencias debido a una demanda mucho mayor de la esperada. Esto resultó en largas filas y dificultades para adquirir la consola en las tiendas, lo que frustró a muchos consumidores que estaban ansiosos por obtenerla. 3. Problemas de durabilidad. Algunos usuarios experimentaron problemas de durabilidad con sus PS2, incluyendo discos atascados en la unidad de disco y fallas en el hardware. Si bien estos problemas no afectaron a todos los usuarios, fueron un punto negativo para aquellos que tuvieron que lidiar con ellos. 4. Limitaciones de hardware. A medida que avanzaba la tecnología, el hardware del PS2 se volvió obsoleto en comparación con las consolas más nuevas que salían al mercado. Esto resultó en limitaciones en términos de gráficos y capacidades de procesamiento en comparación con sus sucesores, como el PlayStation 3. 5. Competencia de otras consolas. A pesar de su éxito, el PS2 enfrentó una fuerte competencia de otras consolas en el mercado, como el Nintendo GameCube y el Xbox de Microsoft. Si bien el PS2 fue la consola más vendida de su generación, estas competidoras aún lograron obtener una base de usuarios significativa. Esto no fue un impedimento para que la Play 2 fuera un éxito en ventas y hasta el día de hoy se mantiene en las listas de las mejores consolas de todos los tiempos. En resumen, el legado del PlayStation 2 es profundo y duradero, ya que sigue siendo recordado con cariño por millones de jugadores en todo el mundo. Su impacto en la industria de los videojuegos y en la cultura popular perdura hasta el día de hoy y seguirá siendo recordado como uno de los hitos más importantes en la historia de los videojuegos. Esto fue Cuestión de Pixel y muchísimas gracias por ver este vídeo. Si quieres seguir sabiendo datos curiosos y conocer historias sobre las consolas, no olviden suscribirse y darle like.